Muchas gracias. Bueno, pues quisiera reiniciar, disculpen el error técnico. Mi nombre es Jorge Bobadilla, soy egresado del programa de maestría en psicoterapia psicoanalítica de nuestra universidad. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Ante todo, quisiera recordar dos ideas, una de Gabriel García Márquez, que habla del secreto de una buena vejez no es más que un pacto honesto con la soledad. Y una cita de Freud que se refiere a nuestra capacidad de ser pacientes y esperar pacientemente métodos y ocasiones de investigación, nunca cerrarnos, como decía nuestra compañera anterior, y debemos estar siempre listos para abandonar un camino que hemos seguido por algún tiempo, pero que parece que no nos está llevando a algún fin. El psicoanálisis es una disciplina que se busca constantemente y nuestra presencia aquí hoy es un ejemplo de ello. Quisiera pedir su paciencia para que me sigan en este trayecto. El guión que se nos presentó para este evento tiene que ver con una introducción, la descripción de nuestro método de investigación, nuestra discusión sobre nuestras investigaciones, las conclusiones, referencias y comentarios finales. Quisiera comenzar con un dato muy importante. Los adultos mayores en el mundo contemporáneo son una proporción creciente. En el caso de México tenemos más de 16 millones de adultos de más de 60 años de edad, que por supuesto aspiran a una vida física y psíquica positiva, particularmente en momentos como los de la pandemia. En ese marco, recordar que el psicoanálisis es una ciencia que además establece un método de seguimiento y una terapéutica para distintos tipos de trastornos. En el caso particular de los adultos mayores, mi especial énfasis en la presentación y en la investigación tiene que ver con aspectos como la demencia, la ansiedad, pero particularmente la depresión. Por supuesto, tomamos como eje del trabajo la perspectiva psicoanalítica de Freud y particularmente la escuela de las relaciones objetales. Por lo que respecta al método, queremos mencionar que se supone y sabemos que es una estrategia adecuada para el tratamiento de trastornos depresivos. En ese marco, nosotros hemos construido una hipótesis en el sentido de que particularmente la Escuela de las Relaciones Objetales, creada a partir de Melanie Klein, presenta una explicación y tratamientos psicoterapéuticos para tratar exitosamente la depresión en adultos de la tercera edad. Y el objetivo general de la investigación es explorar el psicoanalítico, pero sobre todo para buscar medios de mejorar este método. Una de las ideas particulares de los proyectos y de los trabajos que desarrollamos en nuestro programa de la maestría es una investigación, y el objetivo de la mía es identificar las causas y los tratamientos de los trastornos depresivos en adultos mayores. De manera particular, quiero identificar los factores que impiden el tratamiento psicoanalítico, que es aquello que en la constitución o en las circunstancias que tienen los adultos mayores impiden que accedan a la mejora a través del tratamiento psicoanalítico. Sabemos por la bibliografía que está abordada en el trabajo que hay avances importantes en muchas partes del mundo y particularmente en nuestro país, pero también hay problemas importantes que encontrar. No hay que olvidar que los ancianos, lo digo con respeto, no es una falta de consideración, la gente de la tercera edad son sujetos deseantes con cuerpos debilitados. Es decir, tienen un inconsciente, tienen una libido, tienen todo aquello que les permite buscar siempre un mejor estado de vida. Sin embargo, en la tercera edad existe depresión, como lo hay en todos los otros momentos de la vida, y hay un cuerpo temporal con un inconsciente eterno. Finalmente, el objetivo de mi investigación es proponer mejoras a los tratamientos psicoanalíticos basados en esta teoría. Sabemos que hay aspectos teóricos y aspectos clínicos que pueden ser abordados. En ese marco, realicé una revisión de la literatura, no seré exhaustivo. Por supuesto, la referencia clásica es el artículo de Sigmund Freud de Duelo y Melancolía, donde se habla de la depresión como una manifestación psíquica ante la ausencia de un objeto. Sabemos que este artículo es fundamental. Sin embargo, una revisión más contemporánea, por ejemplo, la marcada en Robertson, señala que hay tres grandes perspectivas desde el punto de vista del psicoanálisis. Uno es la teoría de los instintos, que todos conocemos, que habla de factores constitucionales como la agresión y la oralidad, están
presentes en el origen de la depresión. Hay una segunda gran rama del conocimiento psicoanalítico, que es la teoría estructural, donde se habla de que los problemas de la depresión se originan en el yo, en los temas del narcisismo, y todo esto basado en las teorías de Heinz Kohut y de Otto Kernberg. Finalmente, lo que a mí me interesa trabajar son las teorías de las relaciones objetales, donde se encuentra que el origen de la depresión está en los conceptos de falla y de pérdida de objeto. En esta línea hay una referencia muy importante en un autor que se llama Mantorp, y este autor señala los aspectos generales y la discusión actual sobre la eficacia de las psicoterapias psicoanalíticas. Se ha investigado en los últimos años alrededor del mundo y se ha encontrado una gran mejora, particularmente desde la perspectiva de las relaciones objetales. Una referencia importante es la doctora Rachel Davenhill, que trabajó en la clínica Tavistock, que es una revisión muy importante de experiencias en adultos mayores que trabajan, que son tratados en instituciones públicas. Recordemos que en nuestro país tenemos un importante déficit en la atención de aspectos mentales en instituciones públicas, tema que por supuesto también tiene que ser abordado de alguna manera, pero esta autora nos habla mucho de las aportaciones que se tienen en este campo, particularmente en Inglaterra. Ella toma las aportaciones de Annie Klein y de Wilfred Bion, para quienes los conflictos asociados con las fantasías inconscientes y las posesiones esquizoparanoides y depresivas son causantes de los síntomas depresivos. Ya puestos en el contexto latinoamericano, después de revisar la bibliografía, encontramos una referencia muy, muy interesante. Estos autores, Da Silva, que publicaron en 2018, hicieron un trabajo de metaanálisis y agruparon una gran cantidad de artículos en 5 grandes bloques: el tratamiento clínico de personas de la tercera edad, los enfoques psicoanalíticos en la edad madura, los resultados de las intervenciones psicoanalíticas de largo plazo, qué representaciones tienen los ancianos y el propio personal de la salud a la luz del psicoanálisis, y temas como geriatría y psique. Este trabajo, que es un metaanálisis, es una recuperación de investigaciones, y lo que nos muestran es cuáles son algunos de los obstáculos que se han observado, pero sobre todo de los avances que hay en el tratamiento psicoanalítico con adultos mayores. El tercer punto de la presentación y del guión que se nos presentó tiene que ver con una discusión sobre lo que estamos abordando. Tengo 4 láminas, trataré de ser muy sintético. Como ya dijimos, y aquí se ha dicho, el psicoanálisis es un método de conocimiento, es una práctica terapéutica, pero también es una teoría sobre el inconsciente. Este es lo que es característico del psicoanálisis, su abordaje del inconsciente. El psicoanálisis tiene una característica o una serie de características que lo separa de otros paradigmas, como el del positivismo. Por ejemplo, se hace una investigación de carácter conjetural y dialéctico. La investigación se hace en el consultorio, pero esto no significa de ninguna manera que no tengamos rigor científico, sino simple y sencillamente que hay una epistemología particular propia del psicoanálisis. Los criterios de cientificidad, y es importante subrayarlo en este momento, no se basa en tomar muestras representativas o en hacer generalizaciones, sino hacer énfasis en la plausibilidad de las hipótesis y la aplicación clínica. Decir, por supuesto, que el espacio donde se hace la investigación no es el laboratorio, no es la encuesta, no es el seguimiento de grandes números, sino es el setting analítico, la interacción directa entre el terapeuta y el analista. En esa diada se presentan fenómenos transferenciales y contratransferenciales, que es lo que hace que el paciente genere un insight y un conocimiento sobre su realidad psíquica, pero también, por otro lado, conocimiento sobre el proceso psicoanalítico. Un aspecto también importante en nuestra investigación es que trabajamos aspectos tanto en aspectos institucionales como en los hospitales públicos. Tuve el gusto de participar en el Hospital Juárez bajo la dirección de la doctora Michelle Charlier y tratar algunos de estos pacientes en un espacio institucional muy particular, pero también es importante la experiencia de las clínicas privadas como la que muchos de los aquí tenemos. En todo caso, no significa que no haya una documentación muy específica de los casos mediante historias clínicas y notas tomadas en las sesiones. Como sabemos, no es recomendado tomar notas en las sesiones,
pero sí es muy importante tomar un registro después de ellas y reflexionar mucho acerca de esto. Es un trabajo importante porque va documentando. Por supuesto, como ya lo mencioné, recurro al marco de la Escuela de las Relaciones Objetales. Los casos que estudié tienen que ver con con duraciones aproximadamente de 1 año y medio, y algunos se han prolongado por más de 2 años. Es interesante observar que hay una abrumadora mayoría de pacientes del sexo femenino. Alguna explicación tiene que ver con el narcisismo, que asistiría más a pacientes masculinos y no tanto en el caso de pacientes del sexo femenino. En todo caso, la atención se dio a personas de entre 32 y 68 años. En esta presentación trataré de hacer rápidamente 2 presentaciones clínicas de 2 pacientes que dan pie a lo que estamos trabajando. Diré que hay una paciente de 66 años atendida en el hospital público ya mencionado, con un conjunto de enfermedades crónicas, tuvo un accidente cardiovascular, duelos, fallecimientos mientras ella estaba siendo tratada, una gran cantidad de ansiedad, y llegó al servicio de atención de salud mental del Hospital Juárez. Entró a ser tratada por un servidor y comenzamos un trabajo muy interesante donde se fue presentando una evolución paulatina de muchos de los problemas que le aquejaban. Exploramos su infancia, exploramos sus conflictos, exploramos sus deseos, encontramos algunos objetos de amor que no habían sido percibidos por ella, y paulatinamente se dio una recuperación física y psíquica. Hubo una mejora en su autoestima, se arregló mucho mejor cada vez que iba a las sesiones, y sobre todo, a pesar de que el proceso se interrumpió, nos quedamos en que había una conciencia del posible origen de los conflictos. Son pacientes muy regresivos, evocan su infancia, evocan sus primeros años con una gran intensidad. Hay mucha emotividad, por supuesto, pero eso es muy importante porque con un acompañamiento adecuado pueden tener una evolución favorable. La otra viñeta tiene que ver con una paciente de 68 años de edad, ya en la época de la pandemia, a través de Psique y Cultura, recibió atención telefónica porque ella no manejaba un teléfono inteligente, no fue posible trabajar vía Zoom o algún otro mecanismo, lo cual es muy interesante por lo que decía nuestra compañera en términos de la transferencia que se tendría que trabajar. Aquí las condiciones obligaron a trabajar a distancia. Es una paciente que está en México, trabajamos 2 veces por semana, y la ansiedad que le generó la pandemia fue uno de los motivos de consulta iniciales, así como la tristeza y la angustia. Paulatinamente se comenzaron a trabajar la identificación de objetos internos, las relaciones y momentos conflictivos y conflictuantes, su divorcio, que para ella fue un episodio muy importante, y paulatinamente ha ido recuperando el sentido de vida y el optimismo sobre su salud. Ella misma reconoce grandes ventajas de este método y sobre todo la existencia de tareas psíquicas pendientes. Es muy importante porque se encuentra que la gente de la tercera edad puede encontrar un gran espacio para su crecimiento psíquico. A raíz de lo anterior, me permito hacer algunos avances, decir que hay un avance importante, la postulación de hipótesis, establecemos un encuadre que tiene que modificarse necesariamente a raíz de las consideraciones que tenemos por la tecnología, por la distancia. La bibliografía que revisamos en América Latina habla de la posibilidad incluso de que el terapeuta se traslade a la casa del paciente, cosa que podría ser una transgresión muy fuerte, que se le atienda por vías remotas, incluyendo el teléfono, aunque no exista una imagen visual, una imagen o una presencia visual, se puede ir trabajando para construir esta transferencia. Entonces, creemos que hay avances importantes en estos casos, y hay un rico material que todavía se está procesando, que hay que contrastarlo con la teoría, con la discusión y con ciertos indicios a considerar. Algunas de las conclusiones es que la psicoterapia psicoanalítica contribuye efectivamente a una mejoría en el estado mental de los adultos mayores.
También es necesario profundizar el nivel teórico y técnico algunas de las zonas de tensión que se presentan en el tratamiento del adulto mayor. Por ejemplo, sabemos que el inconsciente no tiene edad. Esto me parece que es correcto. La vivencia y la intensidad de las emociones y de los impulsos no se pierde con la edad, por el contrario, se ha asociado a la adultez tardía con enfermedad, cosa que no necesariamente tiene que ser así, pero es uno de los temas que hay que seguir explorando. Están muy presentes y muy vívidos los problemas de pareja y familiares. La elaboración de los duelos en su momento no fue adecuada. Algunas pacientes tienen duelos desde su más temprana edad que no se han elaborado y que, sin embargo, a pesar de lo doloroso, existe un trabajo muy productivo. El tema de la contratransferencia también es un tema importante. Observo con gusto que muchos de las y los aquí presentes son muy jóvenes, pero en la literatura hay una observación muy interesante acerca del tema contratransferencial. A muchos trabajadores, a muchos psicoanalistas, trabajadores de la salud, psicoanalistas, les cuesta trabajo tratar con gente de la tercera edad, les genera cierta ansiedad y ese es uno de los temas porque requiere preparación particular en su entrenamiento para poder trabajar adecuadamente. Otro de los aspectos mencionada por la doctora Tavenhill es la conveniencia de pensar en terapias breves, justamente por las consideraciones que se tienen en este grupo de edad, pero sobre todo de manera teóricamente muy bien fundamentada. No por la prisa de atender, sino por las condiciones que se tienen. A veces es difícil que se desplacen, a veces tienen otro tipo de citas médicas. Entonces, la doctora Davenhill ha hecho propuestas en el sentido de considerar las terapias breves. Y también la terapia grupal en ciertos contextos puede ser de utilidad. Ya para terminar, decirles que la atención psicoterapéutica de adultos mayores es posible y deseable, que los procesos como en otros grupos de edad enfrentan condiciones y desafíos. Hay factores que ayudan. Los adultos mayores normalmente tienen disponibilidad de tiempo, muchos de ellos están jubilados, pero también tienen la intención y la necesidad de psicoanálisis. Y también hay factores que complican la dependencia de parientes, algunos tienen dificultades económicas, algunos sienten que tienen que tener soluciones prontas, algunos cuentan con enfermedades crónicas que agravan la situación, pero todos estos aspectos hay que considerar mente. Finalmente, la importancia de un enfoque más moderno desde el punto de vista de la historia del psicoanálisis, como el de las relaciones objetales. Y finalmente, el encuadre. Sabemos que nuestro modelo psicoanalítico clásico, el encuadre, el horario, la regla de la abstinencia, de la neutralidad, la libre asociación, son fundamentales, pero también hay condiciones en las cuales quizás el encuadre tenga que modificarse. La pandemia justamente puso sobre la mesa el tema de la atención psicoanalítica, sus desafíos y sus oportunidades. Finalmente, quisiera decirles que se ratifican las teorías que hemos estado mencionando, particularmente la de las relaciones objetales. La tercera edad es una etapa de éxito, que puede ser de éxito, que significa nuevas experiencias simbólicas, y como dijimos al principio, siempre hay un dilema en tratar con sujetos deseantes con cuerpos debilitados. En los ancianos, la pérdida de objetos puede y debe ser reemplazada y la libido redirigida. Esta es la última observación que se ha encontrado en la literatura, que no se mencionan los temas de sexualidad. Es muy curioso, pero prácticamente no hay referencias en los casos que se tratan acerca de la sexualidad, pese a que los estudios saben que no es la avanzada edad lo que determina la ausencia del deseo, y esa sería una línea de investigación a continuar. Hay un listado de referencias muy importantes que habría que recorrer. La mayoría de ellos son artículos en papers, en revistas especializadas, sobre todo en lengua inglesa, y algunos comentarios finales. Ahora sí ya voy a terminar. Sabemos que la población de adultos mayores crecerá en México y en el mundo y debemos de insertar en las políticas públicas la atención a la salud mental con distintos dispositivos. Sabemos que hay planteamientos cognitivo-conductuales, logoterapia, en fin, pero nosotros como psicoanalistas hemos demostrado que tenemos efectividad respecto de otras escuelas, pero también sabemos que nuestro propio planteamiento debe ser puesto al día.
Tenemos que hacer un replanteamiento teórico y clínico de estos temas, por eso mi referencia a lo que el propio Freud planteaba en su momento acerca de tener la mente abierta. El tema de la pandemia, acerca de los problemas depresivos y de ansiedad que se han generado y que están a la vuelta de la esquina, y que muchos de nuestros solicitantes, como ya lo mencioné en el caso de la Asociación Psique y Cultura, son muchos de ellos y muchas de ellas personas de la tercera edad. Finalmente, esta es una reflexión personal, mucho de contratransferencial. Debe anotarse que la experiencia de la atención con adultos mayores es altamente estimulante y satisfactoria. Son horas y horas de conversar con gente que tiene grandes experiencias, grandes dolores, pero también son experiencias muy enriquecedoras. Y una de esas pacientes dijo algo que les compartí, dijo que hay que hacer que la vida sepa. Y le pregunté a qué se refiere con que la vida sepa, y empezó a hablar acerca del placer que significa que las cosas que comemos, que gustamos, que degustamos, así como la vida, lo vivamos plenamente. Me pareció una frase muy hermosa que tendremos que hacer que nuestra vida sepa. Muchas gracias por escucharme. Agradezco a la doctora Cecilia Beristain el apoyo que como profesora de nuestra universidad siempre tuvo para con nosotros, sus alumnos, en la materia de filosofía y ética, y particularmente por su apoyo en la preparación de este trabajo. Les agradezco mucho. Aquí está mi correo electrónico y estaremos atentos a la conversación. Gracias por la invitación y estamos por aquí. Muy amables. Gracias, licenciado Jorge. Ha sido muy interesante, muy nutricia su conferencia. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas por parte de nuestros videoasistentes. Cualquiera de ustedes que desee hacer una pregunta, algún comentario para los ponentes, les pedimos levanten la mano o lo pueden escribir a través del chat para que nosotros podamos leer sus preguntas. A ver, aquí tenemos una primera pregunta de Juan Marcos Alejandro. Dice, pregunta para la maestra Carolina López. De acuerdo a lo descrito y relacionado con el análisis del inconsciente y con los componentes pulsionales que comentaste, ¿crees que sería interesante incluir y o complementar las referencias simbólicas que presentó Friedrich Nietzsche en su visión sobre el arte y la cultura occidental en su obra El nacimiento de la tragedia, y específicamente sobre los conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco, puntualmente sobre de este último, en donde se representan las pulsiones y los instintos primarios con su componente pasional? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la participación y por las preguntas. Considero que es fundamental entender estos temas desde la filosofía. Hace poco comentábamos la importancia sobre el psicoanálisis y su nacimiento y su historia a partir de la filosofía y desde la filosofía. Recordemos que la psicología siempre ha tenido un campo más hacia lo positivista, en donde el acercamiento en su carácter o en su afán científico le da un poco la espalda a todos estos constructos teóricos del corpus psicoanalítico. Lo que le permite cabida al psicoanálisis ha sido la filosofía. Por tanto, sería sumamente importante tomar en cuenta los planteamientos que ha hecho Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Como muy bien lo comenta el psicólogo Juan Marco, es muy importante el hecho de poder entender que las mociones pulsionales tienen que ver con esta cuestión apolínea y dionisíaca. Gracias, espero haber respondido la pregunta. Respondido. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay un comentario por parte de Dani Calza.
que nos dice que la atención y trato a las personas de la tercera edad puede ser aún más delicado en estos tiempos de pandemia y aún más llevado a cabo la terapia de forma remota, ya que muchos de ellos no usan los medios electrónicos. Bueno, estos son como los comentarios que vamos teniendo en el chat. Me pareció que tenemos personas con mano levantada. Sí, es Carlos Augusto y ya tiene habilitado el micrófono. Ya solo lo puedes abrir. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Estas preguntas para la maestra Carolina y un comentario. Muchas felicidades por la exposición. Tengo una pregunta. Sabemos por Freud que él citaba a los literatos mucho más que a los psicólogos. Y por parte de Lacan nos advierte que no hay que jugar al psicólogo cuando el artista nos desbroza el camino. ¿Crees tú que la literatura puede ser un modelo para explicarnos cosas en términos clínicos? Me parece que hay personas profesionales dentro del ámbito del psicoanálisis que pensarían que un caso, entre comillas, real, una persona real, sería como lo adecuado para un modelo clínico. ¿Podría ser posible que sería tan válido, incluso más válido, la literatura como modelo clínico que los llamados casos reales? Gracias. Yo creo que, antes que nada, muchas gracias por los comentarios, por la pregunta. Considero que es fundamental el paso del arte o la consideración del arte en todos los saberes, no solamente en el psicoanalítico, sino en todos. La literatura nos permite observar aquello en donde el alma y el espíritu se expresa libremente, más allá de lo esperado moralmente, más allá de lo esperado éticamente, más allá. Es decir, lo que nos permite la literatura es representar el alma humana en toda su naturaleza. Y es importante por eso la mirada hacia el arte y la literatura. ¿Cuál sería la trascendencia de esto? Que la literatura y las obras nos han enseñado que la universalidad que tienen nos permiten posar los ojos y tener fe en lo que se está escribiendo ahí. Porque la trascendencia de las obras de literatura universal, lo que hacen justo es poder atravesar las épocas y no solamente hablar de una sola realidad social en un contexto determinado, sino que nos permite entender el espíritu humano a partir de cualquier época y de cualquier circunstancia. Eso hace a las obras tan vigentes, el hecho de que representa nuestra naturaleza humana. Ya hemos comentado la importancia de la dialéctica entre la teoría y el espacio clínico. Creo que se retroalimentan. No es que una sea más importante que la otra, sino que en esa situación dialéctica, nosotros como psicoanalistas o psicoanalistas en formación, no debemos abandonar ninguna de las dos, ni lo que se presenta en nuestro espacio clínico, ni lo que tantos años se ha venido formando en la literatura que nos representa el espíritu humano. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y también por la respuesta. Por aquí viene una pregunta, comentario para el licenciado Bobadilla. Dice, me pareció muy importante e interesante el tratamiento de la vejez, esta regresión que mencionaba cuando se observa más en el comportamiento que el discurso, como es el caso de las personas que comienzan a realizar actividades sin tanta represión.
¿Sería que los diques se caen o simplemente se genera una estructura nueva en la psique inconsciente? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y es uno de los núcleos de una investigación de orden teórico. Yo pienso que la estructura psíquica se transforma y sin embargo creo que hay algunos aspectos que serán permanentes, como este asunto de las actuaciones. Me parece que en todo caso son muy nítidos estos actos psíquicos y son muy posibles de interpretación a una mente psíquicamente, psicoanalíticamente entrenada. Me parece que el anciano, perdón nuevamente por uso del anciano, lo digo con afecto, ¿no? O la gente de la tercera edad, está en la búsqueda de escucha y somos teóricamente expertos en escuchar. Bueno, ejerzamos esa escucha y de actos y de muchos momentos que están muy imbuidos en la psique de nuestros pacientes. Pero también hay muchos actos, como los acabo de mencionar. Fue muy notable el cambio en mi paciente del Hospital Juárez, que después de un cierto tiempo empezó a arreglarse, empezó a verse muy arreglada, su aspecto físico cambió. Y justo fue en la época en la que estaba rememorando sus primeros años de vida. Entonces, me parece que no solamente es lo que digan, sino cómo lo actúan. No lo mencioné en la presentación, pero alguna de las personas que están aquí presentes, mi compañera Mayela, estuvo presente en esa sesión en la que justamente Mayela le preguntó acerca de su compañero, de su esposo, de la persona que durante muchos años estuvo a su lado, y parece ser que en su discurso nunca había aparecido esta persona. Ella se quedó sorprendida porque dijo, como, ¿de qué me están hablando? Después de esa intervención de Mayela, que fue muy interesante, muy importante, ella empezó a darse cuenta que a su lado, afuera del consultorio, estaba una persona que la llevaba, la traía, la atendía desde hace años. Bueno, cuando se dio cuenta de que no había reparado en esa persona, comenzó a tener una reacción emocional muy intensa porque se dio cuenta de lo que estaba pasando a su lado. Y entonces a mí me parece que estos actos, estas actuaciones, no solamente son reflejo de una personalidad muy arraigada, sino de la posibilidad de conciencia y de cambio. No me atrevería a decir que es un aspecto constitucional invariable o que hay una posibilidad todavía de cambios. Me parece que eso habría que verlo en la teoría, pero en la práctica se encuentran estas cosas que a final de cuentas terminan por enriquecer la vida de las personas. Esto sería mi comentario. Muchas gracias, licenciado. Aquí hay una pregunta, me parece interesante porque creo que podría ser contestada desde la ponencia de la licenciada Tania Espinosa, como desde la intervención del licenciado Jorge Bobadilla. Dani Calzada nos dice, el trato con las personas de la tercera edad puede ser aún más delicado en estos tiempos de pandemia y aún más llevar a cabo la terapia de forma remota, ya que muchos de ellos no usan los medios electrónicos. Su pregunta es, ¿cuál sería un medio cuidadoso y saludable para poderlos atender sin ponerlos en riesgo? Yo puedo comentar. Me parece que la Adelante. respuesta de cómo debería ser el tratamiento ya está avanzada que paulatinamente y pese a la distancia se vaya estableciendo este encuadre y esta alianza terapéutica. Me parece que justamente los medios tecnológicos cada vez están más al alcance de mucha más gente y los adultos mayores no son la excepción, pero también hay algunos que tienen muchas resistencias. Entonces, yo les comento, por ejemplo, la experiencia con esta paciente que tenía, ella lo decía, su celular de Mysoro, porque era un celular no inteligente, sino era solamente de escucha. Era muy interesante porque era como si estuviera escuchando el radio. Yo mismo estaba sintiendo como si estuviera escuchando el radio. Y entonces era curioso no ver al paciente o no, a ella le gusta mucho la música y estaba muy sorprendida de que podía subir sus videos.
que ella quería generar videos y ya se dio cuenta que puede empezar a explorar. Entonces, eso, son medios y son vías que si las utilizamos con sensibilidad, con prudencia y con paciencia, puede ser de mucha utilidad. Yo quisiera agregar a esto que está diciendo el colega que, bueno, sí, digamos que la tecnología podría ser un impedimento para que los adultos mayores puedan tener acceso a un análisis, pero creo, bueno, al menos con mi tema, lo que me he dado cuenta es que cuando existe el deseo de ser analizado y el deseo de analizar y de escuchar, se puede lograr, ¿no? Digamos, el analizante va a poder buscar la manera de tener acceso, ya sea a un teléfono, ¿no? Simplemente, no necesariamente un smartphone y tal, pero si existe ese deseo de ser analizado, de ser escuchado, se puede lograr un análisis a distancia a cualquier edad. Estoy de acuerdo con el compañero. Muchas gracias. Hay un comentario más de Rocío Valverde. Nos dice, yo considero que la ficción en relación a los pensamientos y sentimientos del ser humano no supera la realidad y nos permite analizar los casos que se dan en un contexto específico. Muy bien. ¿Habría alguien más que quisiera participar levantando su mano? No sé si puedo hablar. Sí, adelante, tienes ¿Sí? el micrófono abierto. Ok, una pregunta. Esta creo que es para Tania, no sé cómo se. Disculpen, pero la idea de incluso cómo lo menciona, de que si uno quiere lo puede, ¿no? Sí está parte de esto, pero incluso en su tema con relación, ¿cómo uno interpreta eso? ¿Cómo uno interpreta como, no sé si decirle represión o sea, esos mecanismos de defensa que uno muestra, ¿sabe? En ese momento, con este tipo de cambio, con toda esta actualidad, bueno, con esto, pues, uno cómo trabaja con eso, o sea, uno cómo empieza a interpretar lo que viene siendo represión cuando a veces solo es que no está actualizado, ¿sabe? A veces solo no sabe ocupar un teléfono, a veces solo no tiene internet, o incluso, no sé, si me doy a entender lo que quiero decir. Eres Joyce, ¿verdad? Es que estaba buscando en dónde estabas. Sí. Ok, Joyce. Sí, me parece que, bueno, lo que revisé de algunos artículos, por supuesto que contemplan los impedimentos tecnológicos, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, desde ahí se cuestiona justamente si es posible o no posible un análisis a distancia por todos estos problemas de conexión, de no saber utilizar un celular y tal. Pero me parece que fuera de esas situaciones, que digo, no son mínimas, pero sería cuestión de centrarnos ya en el proceso analítico, en la posibilidad de que existen estas dos personas que se están buscando por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya estando en este encuentro que no tiene que ser necesario, bueno, que se está proponiendo, que no tengan que ser necesariamente físico, sino que la transferencia se está dando porque el inconsciente se está revelando, ¿no? Entonces puede haber un proceso analítico. No sé si entendí tu pregunta. Por supuesto que no se puede dejar de lado todo esto tecnológico, las problemáticas, pero más allá de eso, a mí me parece que es necesario simplemente abrir la posibilidad, ¿no? No negarnos desde un principio a que eso no va a ser posible, sino dejar, como decía Freud también, dejar que la clínica y la realidad nos hable, ¿no? Y que entonces el psicoanálisis pueda seguirse construyendo. Sí me ayudaste bastante. Creo que de verdad tu ponencia me llamó muchísimo la atención. Creo que es algo, como lo acabas de decir, o sea, algo nuevo y uno tiene que empezar a entenderlo de otra forma, empezar a interpretarlo de otra forma. Y no, ya, es todo. Gracias. Muchas gracias, Joyce. Muchas gracias. Tenemos una última intervención. Tenía la mano levantada el participante Vera Granados. Gracias, Sandy.
Cuando en la pregunta sobre este aspecto, sobre cómo lograr adaptarnos por un lado a estas condiciones sobre la pandemia y de qué manera poder realizar el análisis. A mí me parece que sí, o sea, hay una dificultad en cuanto a las tecnologías, pero tenemos otra herramienta que en algunos casos también se dificulta, como es el teléfono. El teléfono, ¿por qué menciono el teléfono? Porque me parece que algo fundamental para el análisis es la escucha y que el otro hable de su sufrimiento, de su dolor, de su padecimiento. Entonces, considero que a partir de ese encuentro por medio de este mecanismo puede favorecer tanto el análisis, la transferencia, la cura por la palabra, y que de alguna manera para las personas, para los adultos mayores puede ser como más fácil porque están más relacionados con el teléfono que, por ejemplo, con videollamadas de WhatsApp, ¿no? Y por otro lado, también en una cuestión que hablaban sobre esta, que lo vi más bien como la filosofía, la literatura. El psicoanálisis desde Freud siempre estableció interlocuciones con la literatura y con la filosofía. Pero también deja claro algo, que el psicoanálisis no es una filosofía, que hay ahí una diferencia en cuanto al esfuerzo por el método psicoanalítico, en cuanto a esta posibilidad de que el analizante, el paciente, pueda hablar sobre lo que le acontece. Si bien es cierto que a partir de la literatura, como en una de las ponentes presentó Antígona, ahí lo que se refleja, bueno, es una cuestión del propio escritor. Y lo que el escritor está escribiendo en Antígona o en otra literatura es parte de su subjetividad. En este sentido, considero que es fundamental que los psicoanalistas y las psicoanalistas tengamos una posición, tanto esa interlocución con la filosofía y la literatura, pero también en cuanto a la clínica, en que consideremos las condiciones. Habrá alguien que dice no se hace análisis a partir de estos medios tecnológicos, habrá quien esté en contra. Sin embargo, no hay de otra, o sea, como a ninguno nos quedó de otra, más que adaptarnos, o más que adaptarnos, considerar esas posibilidades para continuar escuchando, porque hoy más que nunca hay sufrimiento, hay tristeza, hay dolor, por la separación de los cuerpos, por también en cuanto a las relaciones que se establecen en la propia familia. Entonces, en ese sentido, me parece que es una oportunidad para los analistas y las analistas de recuperar estos medios. Y sí, habrá quien no pueda utilizar una videollamada, pero sí quien pueda utilizar el teléfono. Y a partir de esto, lograr escuchar y que el paciente o el analizante pueda asociar libremente. Muchísimas gracias, Vera. Estamos recibiendo todos sus comentarios vía chat. Está muy interesante lo que nos están dejando aquí. Por cuestiones de tiempo necesitamos terminar ahorita esta mesa. Les agradecemos a todos su participación. También a nuestros queridos ponentes, el licenciado Jorge Bobadilla, la licenciada Carolina López Vázquez y la licenciada Tania Beatriz Espinosa. Les haremos llegar su reconocimiento por parte de la Universidad de Londres por haber participado en esta primera jornada de investigación de posgrado. Por favor, todos de manera virtual, brindémosle un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. ¿Gloria? No. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias.